Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Fernando Iguarán y estamos en De Cara con PCT, mientras Valledupar está por estos días prendida con la versión número 43 del Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí en Santa Marta se prepara hoy el lanzamiento de un libro sobre vallenato. Y por eso hemos invitado a nuestra sesión De Cara con PCT al autor de ese libro para que nos hable de su obra y, por supuesto, hablar un poquito del vallenato, que es el tema que, digámoslo así, está de moda por estos días. Bienvenido, Elkin Palma Barahona, De Cara con PCT. Bueno, buenas noches, Luis Fernando. Es una oportunidad que estaba esperando que me invitaras a este programa. La verdad es que ha tomado mucho auge y realmente me siento muy complacido que me hayas invitado a este programa. Cómo no, con mucho gusto. El libro se llama El vallenato en el ser cultural latinoamericano. Es este. Va a ser el lanzamiento hoy en la biblioteca del Banco de la República. Y bueno, hoy precisamente, como lo decía al principio, está el vallenato en su apogeo con el festival en Valledupar. Elkin, ¿el vallenato es un ritmo latinoamericano como usted nos los presenta, la incidencia que puede tener en el ser cultural latinoamericano? Lógico, sí, el vallenato es un ritmo latinoamericano, porque, bueno, por la fuerza de la lógica está en Latinoamérica, pero lo que intentamos demostrar es que está en el fondo del ser cultural etnológico latinoamericano. Eso es lo que intentamos demostrar, porque tú ves la carátula, la carátula del libro y, bueno, América sembrada de fueyes. Bueno, sí, pero bueno, es como algo, algunos vallenatos dijeron, es como algo como atrevido, porque es que el vallenato es regional, dicen algunos. Entonces lo que intentamos demostrar ahí es que con esa carátula que tiene un significado muy profundo, es que el acordeón, como tú me decías extra cámara, es un aporte del blanco, pero el acordeón es alemán. Y el acordeón fue traído a América en la época a comienzos del mercantilismo, y toda América fue puerto donde el acordeón se prácticamente decantó. Entonces ahí están esos fuelles, aún ahí están esos fuelles. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir investigando para saber cuál es la representatividad que nosotros tenemos frente a ese hecho histórico. Bueno, sí, con el acordeón se puede interpretar mucha música. En Colombia, por ejemplo, se utilizó para interpretar vallenato, para tocar vallenato. Pero bueno, ¿hasta dónde llega el vallenato en Latinoamérica? Porque los argentinos, los paraguayos, no sé si saben del vallenato, o por lo menos si ya este ritmo ha llegado allá como para decir que ya los puede introducirse dentro de ellos como ser latinoamericano. Bueno, Luis Fernando, la verdad es que no, yo no, realmente es una visión, tú ves, es una visión futurista, y prácticamente desde el punto de vista académico. ¿Hasta dónde llega el vallenato? Cuando yo digo, no, Latinoamérica, ¿hasta dónde llega el vallenato? Es que si tú vas a México, ya en México se está forjando un festival vallenato, pero eso no quiere decir que un mexicano domine los tres elementos constitutivos y que desarrolle a la par con los Durán, con los Bolaños, un paseo, ¿de acuerdo? Sino que ellos están dentro de ese espacio geográfico en el cual pudo nutrirse, en el cual llegó el acordeón, se presentó el elemento indígena, se presentó el elemento, ¿cómo se llama? El elemento negro, el elemento negroide, y ahí hicieron su decantación. O sea, la visión que yo pretendo dar en el libro no es que en Argentina y en México se interprete vallenato, sino que ahí están unos parámetros esperando las gargantas nuestras, esperando las posiciones nuestras, la dinámica nuestra, para que se forje, y hacia eso apunta el vallenato. Bueno, ¿hasta dónde, hablando de países latinoamericanos, hasta dónde llega el vallenato penetrando de una manera que ya puede decirse como que es un ritmo pegado? Actualmente tú te has dado cuenta, Julio Iglesias cogió la gota fría y la catapultó por todo el mundo. Entonces el vallenato ahora se conoce en todo el mundo, ¿de acuerdo? Se conoce en todo el mundo, pero no podemos decir que lo interpreta todo el mundo. O sea, está abriéndose caminos en Latinoamérica. Ya en Panamá hace un festival vallenato, el Festival de la Mejorana. Eso es cierto y bonito. Entonces, y tú ves los panameños tocando, y es un vallenato de pronto un poco desafinado, un poco, pero si le preguntas a los vallenatos, y ellos dicen, no, eso no es vallenato. ¿Por qué no es vallenato? No, porque no se sale de los canones que están manejando acá. Pero están los elementos constitutivos
que nosotros conocemos que son la raíz del vallenato. Usted que es un estudioso, quien nació en Curumaní, Cesar, y pues ha hecho cualquier cantidad de estudios profesionales. En este momento escribió este libro y es un estudioso, digámoslo, del ritmo vallenato. Ahora que me habla usted de Julio Iglesias, que interpretó La Gota Fría, ¿qué tan bien o qué tan mal le hizo Carlos Vives al vallenato impulsándolo por el mundo? Mira, una vez me dijo el profesor Silvio Modesto Echeverría, que es un vallenatólogo de mucho peso aquí en Santa Marta, él me dijo, habría que escuchar a Carlos Vives con cantos inéditos para quererme decir que el éxito de Carlos Vives no va tanto ligado a su magistral interpretación, como que ya se conocen los cantos clásicos de Escalona y de pronto uno los escucha renovado y la gente los escucha renovado ante una indumentaria rockera, ante la introducción sublime de la flauta, y eso realmente hace que el vallenato sea de exportación. O sea, para mí lo que hace Carlos Vives, eso no degrada el vallenato, al contrario, lo catapulta, lo impulsa hacia otras fronteras, y eso es muy importante, porque alguien dijo, primero fue el Binomio de Oro, que cogió ese diamante en bruto llamado vallenato y lo pulió y lo puso internacionalmente a volar, y después vino Carlos Vives y logró pasar. O sea, usted comparte que fue claro, positivo, ¿no? Realmente eso es positivo, porque entonces no podemos regionalizar, no podemos quedarnos con el vallenato en Valledupar, bueno, hasta Becerril. Una amiga mía, vallenatóloga, dijo, solamente se interpreta vallenatos hasta Becerril, y ya tenemos que un cachaco se acaba de ganar el Festival Vallenato. Entonces, ya en el Tolima hace un festival y ya vienen los tolimenses a ganarse el Festival Vallenato. Entonces, el vallenato actualmente está reclamando la representatividad musical de Colombia. Entonces, Luis Fernando, si tú te pones a dar cuenta, tú analizas la guabina, tú encuentras elementos blancos, elementos indígenas, pero no encuentras elementos negroides. Tú analizas el bambuco, lo mismo. Tú analizas cualquier música que tú puedas analizar. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos el vaciado etnológico de esas tres razas, del cual el vallenato hace sus tres aportes. O sea, algunos me decían Valledupar, cuando yo presenté el libro en Valledupar, me decía, pero es que el vallenato es triétnico. Pues claro que el vallenato es triétnico, pero esa trietnicidad hay que saberla interpretar y hay que saber llegar hacia ella, porque eso es lo que no saben las nuevas generaciones. O sea, un niño de estos días, yo soy profesor de filosofía y yo los encuentro cantando reggaetón, y yo les pongo un vallenato, no, profesor. Ellos creen que uno cuando escucha vallenato es música de viejo, o está envejeciendo en lontananza, como digo yo. Pero realmente tú te puedes dar cuenta que esas son otras culturas que están permeando nuestra identidad. Y eso es lo que no debemos permitir, porque es que la soberanía no solamente se cuida cuidando la frontera, la soberanía también se cuida defendiendo nuestra identidad, la cultura, que nos mire como somos. De acuerdo. Elkin, esa preocupación, esa inquietud que usted nos narra con el alumno que le dijo que eso es música para viejos, ¿hacia dónde va el vallenato? O sea, el vallenato debe modernizarse hasta el punto de que cambiar esas raíces de caja, guacharaca y acordeón por meterle otros instrumentos. No, Luis Fernando, eso sería inadmisible, porque sería cambiar, bueno, de plano nuestras tradiciones, porque uno puede pretender quedarse escuchando a Rugero Suárez o de pronto a Alejo Durán, Enrique Martínez, bueno, porque a ti te escucha alguien y te dice, bueno, está bien que tú lo escuches y tú te puedas trasladar a esos espacios, a esos contextos, pero la cultura evoluciona con las personas que están en el contexto. ¿De acuerdo? De tal manera que uno se puede quedar ahí. Así que para mí lo que hizo Khaled, o lo que está haciendo, por ejemplo ahora Peter Manjarré, lo que está haciendo Silvestre. O sea, lo que le dice la nueva ola. Claro, eso le sirve al vallenato. ¿Por qué? Porque eso es lo que llega a las nuevas generaciones. Hay unos que, en Valledupar sobre todo, hay unos que dicen que no. Exactamente, pero es que yo digo lo siguiente, no podemos quedarnos ahí. Vamos a cerrar la fila porque vallenato hasta aquí, ya para allá, eso no es vallenato. Y resulta que cuando alguien de peso científico dice eso, está prácticamente desautorizando y está haciendo un gran daño a las nuevas generaciones de que no conozcan las raíces del verdadero vallenato. Entonces, en eso radica el problema. ¿Dónde nació el vallenato? ¿En Valledupar? Bueno, no. Esa es una pregunta que, bueno, inclusive yo considero que es una pregunta
no porque tú me la hayas hecho, pues es una pregunta hasta ambigua. Vamos a decir, ¿dónde nació el vallenato? Porque mucha gente dice que por donde entró el acordeón nació el vallenato, porque el vallenato es una dinámica que envuelve todo un contexto cultural de un vaciado de tres razas. De acuerdo, cuando el acordeón llegó, ya el vallenato ya era un folclore legítimamente constituido. De tal manera que nosotros podemos decir, sí, que la costa es la epigénesis del vallenato, pero no podemos determinar en qué parte de la costa. O sea, cada uno puso cada sector de la costa puso un granito de arena. Mira, hay una historia muy importante que no es mía, inclusive es una decantación de una investigación que hice, que la entrada del acordeón fue por La Guajira. Que es posible, porque dice Delio, un autor que hace una investigación muy importante, dice que la entrada del acordeón fue por La Guajira, y que por La Guajira pudo entrar, y algunos guajiros pudieron manipular el acordeón, y ahí apareció Francisco el Hombre tocando uno de los primeros en ser diestro en el acordeón. Pero también dicen otros que de pronto pudo entrar por el río Magdalena también, y que en la zona del Paso se encalló un barco con un cargamento de acordeones, y que en esa manipulación de los pescadores con el acordeón también pudo nacer en el Paso, ¿de acuerdo? Y en esa teoría, Elkin, ¿cómo decirle a un valduparense que el vallenato es de Valledupar? No, es que yo no estoy diciendo que el vallenato... No, por eso, pero... O sea, yo le entiendo cuando usted me dice que cada región de la costa puso un aporte para crear un gran ritmo musical, sí, pero en Valledupar lo tienen como propio y ellos lo pelean, sí, y lo defienden acá. Claro, no tanto en Valledupar, ellos tienen realmente una diferencia con relación a La Guajira. Bueno, si usted pones a ver, los intérpretes más significativos son de La Guajira, no son de Valledupar. Francisco el Hombre era de Tomar Razón, de La Guajira. De tal manera que dentro de esa discusión, yo creo que nosotros no deberíamos terciar de pronto para ahondar en esa, sino que la costa es el epicentro del vallenato. De pronto uno dice el gran valle del Cacique Upar, pero es que el gran valle del Cacique Upar, nosotros estamos dentro de ese gran valle del Cacique Upar. Entonces eso es determinante. Y el Magdalena Grande. El Magdalena Grande. Entonces no tendríamos por qué decir Valledupar, sino el Magdalena Grande. Muy bien. Bueno, Elkin, si no hubiera llegado el acordeón a Colombia, ¿con qué estuviéramos tocando vallenato? Es una pregunta que nunca me han hecho. Si no hubiera llegado el acordeón a Colombia, tú estás filosofando. Mira, Luis Fernando, realmente antes de la llegada del acordeón, el vallenato se interpretaba con flautas. Por eso se llamaban las colitas, ¿de acuerdo? Pero antes de la flauta, la verdadera epigénesis del vallenato se dio cuando aquel pregonero andaba a lomo de mulo o de mula, difundiendo las noticias por los pueblos. Entonces ese pregonero a veces no alcanzaba, por ejemplo, a darle un recado a cada cual, sino que se apostaba en las plazas y ahí soltaba su andanada de noticias, de mensajes. Por eso el vallenato se relaciona mucho con el periodismo. Fíjate que un saludo en un canto vallenato hace asemejar a un canto vallenato como a una lista de mensajes. Yo una vez escuché una canción de Jesús Manuel, que en paz descanse, que tenía 8 saludos, y eso nace ahí. Esos saludos que allá en Tierra Grande, mi compadre, esos saludos se daban antes en contraprestación de algún monumento que se pagaba con cosas. Todavía pasa en el vallenato, ¿no? No, y todavía pasa en el vallenato, pero hay muchos escritores que dicen que eso se dio fue en la bonanza manimbera. Para mí eso se da mucho antes, en el origen, prácticamente en el origen del vallenato. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo, Elkin. Háblanos un poco de su libro. ¿Qué podremos encontrar las personas que leamos el libro que usted escribió? En el libro el libro tiene la primera parte, es una defensa férrea que se hace de esta expresión cultural que se llama vallenato. La primera parte habla más que todo de que los jóvenes deben conocer nuestra identidad cultural, y esa identidad cultural está en el vallenato. Y segundo, bueno, habla de las escuelas en el vallenato, habla de algunos autores, pero no como biografía, sino como análisis. Por ejemplo, Juancho Polo Valencia, que es tratado aquí prácticamente como un sofista de aquellos griegos. Cómo se inspiraba Juancho Polo, y nosotros lo tenemos como un autodidacta, casi como un literato artesanal.
pero realmente tiene mucho peso. Ya, entonces yo tengo ahí la prueba de que el vallenato puede ser entonado con voces de conservatorio. La orquesta Lady Di, la sinfónica Lady Di, tiene Luna sanjuanera montada, y tú la escuchas y tú no puedes decir que eso no es un vallenato, ¿de acuerdo? Sino que hacia eso apunta nuestra expresión folclórica, a universalizarse. Y eso es lo que debemos buscar para que nos miren con otros ojos. O sea, que podríamos escuchar algún día un vallenato en una ópera. Claro, sí, claro. Es que tú escuchas, por ejemplo, a Giancarlo Centeno en una canción que se llama Qué pena, y ese tipo hace unos giros prácticamente de ópera. Y ahí lo tengo cantando con Otto Serre en una presentación que ellos hicieron que se llama Bendito Vallenato. Y eso es una calidad. Claro que a los del Valledupar no les gustó mucho. Sin embargo, al día siguiente no había un CD en la calle de eso, se vendió todo. Entonces, para que vean ustedes cómo es importante esta expresión. Bueno, el libro se llama El Vallenato en el Ser Cultural Latinoamericano. Elkin Palma Barahona, el autor, y lo hemos tenido aquí invitado en De Cara con PCT para hablar de su obra y también un poquito del vallenato. Nos enseñó muchas cosas, nos dijo muchas cosas que nosotros no sabíamos, por ejemplo, que del nacimiento, los saludos, y que antes del acordeón el vallenato se tocaba con flauta. Seguramente podemos encontrar muchas otras cosas más en este libro. Elkin, muchas gracias por haber estado aquí en De Cara con PCT. Gracias, Luis Fernando. Solamente me queda invitar a toda la comunidad de Samaria para que asista hoy a las 7 de la noche al Banco de la República, en la Biblioteca del Banco de la República. Ahí estaremos entregando este libro a toda la comunidad magdalenense. Muy bien, todavía tienen tiempo. Después de esta entrevista pueden irse para la Biblioteca del Banco de la República. Muchas gracias, Elkin, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya viene la información deportiva. Muchas gracias.